complementarios que van a ayudar a mejorar los programas que desarrollan, ¿no? Luego vamos a ver algunas estructuras como son pilas, colas, listas enlazadas. Ya, eso son nuevas estructuras que a ustedes les va a permitir, como les digo, resolver distintos problemas de la vida real. Bien, entrando vamos a ver un poco el programa analítico de la materia. Vamos a ir a ver algunos temas que nos interesan, como el contenido mínimo de la materia, que es lo que interesa. Bueno, vamos a ver en primera instancia una introducción muy general de lo que es la plataforma de implementación, donde vamos a implementar nuestras estructuras de datos o tipos de trato de datos. Ya vamos a ver qué es eso. Y vamos a ver la plataforma de desarrollo visualstudio.net, y sobre todo ver el lenguaje C#, que es muy similar al lenguaje C++, que ustedes conocen seguramente, ¿ya? Simplemente un cambio más que todo de nombre y algunas estructuras que varían un poquito, pero al final todos los lenguajes tienen sus propias características, ¿no? Luego en la unidad 1, vamos a ver el tema 1, que es una introducción a la estructura de datos. Bueno, ahora estoy admitiendo estudiantes todavía mientras yo estoy pasando clases, por eso voy a demorar en algunos momentos. Pero ya para la próxima clase, una vez yo inicie la clase, no voy a admitir que me estén pidiendo atribuirse a la clase, ¿ya? Bueno, les decía que vamos a ver una introducción a las estructuras de datos en el tema 1. En el tema 2 vamos a ver las estructuras de datos de arreglos, utilizando, mejor dicho, polinomios, utilizando arreglos, ¿ya? Cómo se puede implementar las funciones matemáticas, polinomios, utilizando arreglos. Ese es el objetivo en el tema 2. En el tema 3 vamos a ver todo lo que son matrices sparse o esparcidas. Son matrices especiales que ya vamos a ver cómo podemos ahorrar espacio utilizando estos tipos de matrices, ¿ya? Cómo podemos optimizar tanto, sobre todo el uso de espacio de memoria, pero también por otro lado vamos a ver que nos complicamos con los algoritmos. Entonces tenemos que nosotros analizar en qué momento nos quedamos con matrices estándar o si utilizamos matrices esparsas. Hay que ver la reducción de uso de memoria versus la complejidad de los algoritmos. Entonces, la idea del uso de este matriz es saber en qué momento conviene reducir el espacio de memoria para que los algoritmos sean complejos o viceversa, en qué momento puedo dejar de utilizar matrices SPAR y usar matrices estándar para que mis algoritmos sean sencillos, ¿no? Entonces eso va a depender, nos va a ayudar a aprender a evaluar de alguna manera dependiendo del problema que vayamos a resolver. Las estructuras de datos lineales, vamos a ver de temas que son las pilas, cómo se pueden implementar pilas en un lenguaje de programación, cuáles son sus características de las pilas, ¿ya? Las colas también son una estructura de datos que vamos a conocer, igual cuáles son sus características y cómo se pueden implementar en un lenguaje de programación. Igual que son las colas circulares, es una especialidad de las colas, ¿ya? Colas circulares son las colas, sus características y también cómo podemos implementar en un lenguaje de programación. Luego en la unidad 3 tenemos las estructuras dinámicas, son las listas simples, sus características, cómo se implementa y cómo ayudan a resolver muchos problemas este tipo de estructura de datos dinámicos. Y
Tenemos las listas dobles, doblemente enlazadas, que también sus características y cómo podemos utilizar estas listas dobles, que son una particularidad de las listas simples. Igual que las listas ordenadas, es importante ver cómo se implementan las listas ordenadas y para qué sirven, qué podemos utilizar con listas ordenadas. Bien, entonces, de manera general, este es el contenido mismo de los temas que vamos a abordar en la materia. Vamos a ver la evaluación de los medios de los criterios de evaluación. ¿Ya? Bueno, acá vamos a cambiar esto lo cambié también para el grupo de la mañana, así que aquí vamos a cambiar para los criterios de evaluación. Vamos a ir un poquito acá. Ya, esta es los criterios de evaluación. Yo también ahora lo voy a pasar allá. Van a dar cuestionarios que valen el 20%. Los cuestionarios son cuestionarios cortos de cada tema. De cada tema vamos a hacer un cuestionario. Es decir, cada trabajo práctico lo voy a evaluar en base a un cuestionario. Ustedes me pueden presentar los cuestionarios que valen 10 puntos solo por presentar. No hay asistencia. Acá la asistencia son los trabajos prácticos y laboratorios que van a hacer. Algunos vamos a hacer en clase. Y los cuestionarios de retroalimentación de los trabajos prácticos y laboratorio, pues tendrán sus cuestionarios, preguntas sobre los trabajos prácticos. Es decir, que si ustedes hacen los trabajos prácticos, los laboratorios pues estarán en condiciones de desarrollar los cuestionarios. ¿Ya? Entonces los prácticos y laboratorios serán evaluados a través de los cuestionarios. ¿Ya? O sea, presentan los trabajos prácticos y sobre esto voy a tomar cuestionarios. Voy a hacerles preguntas sobre lo que desarrollan. Entonces el que hace el trabajo práctico lo copia y lo presenta, no importa. Aquí me va a demostrar en los cuestionarios si verdaderamente desarrolló el laboratorio o el trabajo práctico. Eso vale 20 puntos. Y luego tendremos dos exámenes parciales, el parcial 1, 35, y el parcial 2, 35 puntos. Esos son los criterios de evaluación, sumando todo 100%. ¿Ya? En esa parte voy a enseguida configurar esta parte en nuestra aula virtual. Bien. Y eso es todo lo que tenemos, lo más importante en cuanto a información de la materia. Recursos. Tienes acá un link para instalar el Visual Studio 2019. Ya lo bajan y instalan en sus computadores, es el Visual Studio 2019. Y tienen también en recursos una carpeta donde están estructuradas los proyectos para desarrollar, que ya vamos a entrar también en materia más adelante. Pueden bajar cada una de estas carpetas y encontrarán ahí, cada uno de estos archivos encontrarán dos carpetas que más adelante les voy a explicar en qué consisten estas carpetas o para qué van a utilizar estas carpetas.
Bien. ¿Alguna consulta hasta acá antes que empecemos con el tema 0? Bien. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, le escucho. Si en caso nos falta alguna nota, pero participamos, digamos, en la exposición representando la materia de ED1, ¿nos podría considerar la nota? ¿Perdón? A ver, de nuevo. En caso de que nos faltara nota, pero si en caso uno de nosotros participamos en la exposición, ¿nos puede considerar algo de nota en eso? Bueno, si tiene que ver con la materia de alguna manera, por decir, ustedes me demuestran, vamos a suponer que hacen una aplicación, por decir, para resolver las colas o en la universidad, por ejemplo, en la admisión y registro, porque vaya para recoger los títulos, entonces hay que hacer cola, hay que dar ticket, ¿no? En el orden que llegan los títulos y luego se entregan los títulos y hay una cola ahí que se resuelve, ¿no? Por dar un ejemplo, y utilizan la estructura de datos cola, bueno, bien al caso, ¿no? Y me demuestran ustedes que sí han utilizado alguna estructura de datos de las cuales vamos a mencionar en la materia, pues lo vamos a considerar, ¿ya? Pero si alguien me hace algo que no nada que ver con la materia, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero si tiene algo relacionado con la materia, pues vamos a considerar, ¿ya? Es más, yo tengo les voy a plantear un proyecto para que lo desarrollen, los que quieran, utilizando justamente listas enlazadas. Les voy a plantear un proyecto la próxima semana. Y si lo resuelven, bienvenido. ¿Ya? No lo voy a plantear porque este proyecto implica el uso de base de datos, pero podemos utilizar en lugar de base de datos un archivo XML, por ejemplo, donde ustedes van a leer la información y a partir de ahí utilizan listas enlazadas y van a resolver un problema interesante. Pero no solo eso, hay otros proyectos que podemos desarrollar. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto para desarrollar un proyecto. Y porque el tema que listas enlazadas la tengo casi al final de la materia, ¿no? Entonces desarrollar aplicaciones es un poco complejo, casi más de la mitad de la materia recién van a iniciar a conocer listas enlazadas. Inicialmente van a utilizar casi la mitad de la materia es utilizando estructuras de datos arreglo, ¿ya? Y recién al final de la mitad para adelante de la materia vamos a utilizar listas enlazadas. Pero bueno, si se puede adelantar no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Bien. Mira, no sé si mencionó sobre la clase, ¿va a ser virtual o presencial? Disculpe. Ya. Inicialmente nos han mandado de la jefatura de carrera una comunicación, porque hay varios docentes que están solicitando dar clases virtuales, uno de ellos es mi persona. Entonces vamos a llenar unos formularios indicando yo voy a combinar entre presencial y virtual. Por ejemplo, los días que no tenemos laboratorio, pues vamos a hacerla virtual. En los días que nos asignan laboratorio, como hoy día, vamos a hacerla presencial porque hay laboratorio, ¿ya? Y la otra clase no hay laboratorio, solo hay aulas disponibles, ¿no? Entonces, vamos a combinar entre virtual y presencial, pero previa aprobación de la jefatura de carrera. O de la vicedecanatura, perdón. ¿Ya? Entonces, ya para la próxima semana vamos a tener resuelto. Yo, digamos, cada clase le voy a informar. La próxima clase, cuando tengamos laboratorio, vamos a hacer presencial, porque van y ahí aprovechamos para hacer un poco de laboratorio. El problema serio
que se da es que ahorita inscritos en esta materia hay 80 estudiantes. 80, de los cuales ahorita están participando 44. 80 estudiantes que no entramos en laboratorio, imposible que entremos en un laboratorio, y además las computadoras ahí no van a dar para todo, ¿no? Entonces tenemos que acudir o apelar a que los estudiantes, y eso también voy a hacer una encuesta, me la van a llenar, quiero saber quiénes tienen internet en su casa, quiénes tienen computadora en su casa, para poder resolver el problema. Sé que el internet es importante, y tener una computadora también es importante para los estudiantes. Los que no pudieran van a tener que asistir a los laboratorios en los horarios establecidos, no hay ningún problema. Eso es lo que vamos a coordinar. Como digo, no soy el único profesor, hay otros que están en esa situación. En todo caso, tener 80 estudiantes, no vamos a entrar a un aula, necesitaría 2 laboratorios, y yo no puedo estar presencialmente en 2 laboratorios al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, la próxima semana yo creo que ya vamos a tener definido esta situación, y yo les voy a informar la próxima semana, en la próxima clase, cómo vamos a combinar este tema, ¿ya? Entonces, por ahora, seguimos de manera virtual hasta que resolvamos este problema con las instancias que corresponden. Otra cosa también que les quiero decir, todas las clases, por lo menos el uso del aula virtual es muy importante, porque si no vamos a tener que, digamos presencial, voy a tener que pedirle los trabajos prácticos de otra manera, que me lo manden al correo y demás cosas. Dejamos de usar el aula virtual o solo lo vamos a tener como apoyo. Hay bastante material digital, por lo menos algunos profesores hemos puesto un poco de empeño a los aulas. Por ejemplo, los recursos que les muestro ahorita, todos esos recursos ya están en el aula virtual. Si dejamos usar el aula virtual, vamos a tener que buscar cada profesor un medio para entregar trabajos, y ustedes también para entregarnos trabajos a nosotros, ¿no? El tema de la entrega de tarea que se facilita a través de la plataforma virtual. Y que además yo un poco justifico el tema, porque yo he hecho una maestría virtual, he hecho diplomados, he hecho cursos de especialización de manera virtual. Recién acabo de hacer un curso de SIC de Perú, para el manejo de dron, y fíjate que no he tenido, lo único que tenía que tener yo era mi dron en casa para poder seguir los ejercicios que me dieron en una universidad de Lima. Entonces, hay cursos más complicados que se dan de manera virtual, y hemos podido nosotros desarrollar. Yo he hecho una maestría, me falta defender mi tesis simplemente, pero he hecho una maestría de manera virtual. Entonces, en muchas universidades, y ustedes pueden ver que les llegan seguramente me llegan infinidad de cursos para hacer, invitándome a que me inscriba, cursos de diplomados, maestría, doctorado, inclusive de manera virtual, ¿ya? Y entonces, si se puede hacer eso, nosotros también podremos hacer la clase de manera virtual. Por supuesto, hay algunas materias, algunas carreras como medicina, y algunas materias de medicina se pueden hacer de manera virtual, pero ya, por ejemplo, ir a hacer una operación, los agricultores, los ingenieros civiles que tienen que ir a campo a hacer, nosotros no necesitamos, nosotros necesitamos nuestra computadora con el software y todo nuestro conocimiento. Todo el conocimiento está en la capacidad del estudiante de resolver algoritmos y problemas, todo. ¿Con qué? Usando computadoras. Esta es nuestra herramienta en el área de la informática, con más razón todavía, ¿no? Entonces, vamos a definir, jóvenes, ese tema más adelante con el vicerrectorado y con la decanatura de la facultad para justificar, pues, los medios de enseñanza, y que ya tenemos mucho, volver a la pizarra en la universidad para nosotros es retroceder hacia atrás en algunos aspectos, ¿no? Y ese es un punto de vista muy personal, y que también lo comparten varios colegas que damos clases en esta carrera y en otras, ¿ya?
Bien, entonces hacemos virtual a la próxima clase y ahí definimos, yo los voy a convocar al aula virtual. Como no va a dar el espacio, yo sé que no van a entrar los 80 estudiantes, por eso voy a hacer la encuesta de quienes tienen computadoras en casa o portátiles para poder trabajar en sus propias computadoras, ¿ya? Bien, dicho eso, entonces la pregunta del compañero ahí, lo dejamos en stand-by hasta la próxima semana y definiremos estos aspectos puntuales, ¿ya? ¿Alguna otra consulta antes que empiece con la materia? Con el tema, perdón. ¿Tenemos auxiliares? ¿Perdón? ¿Tenemos auxiliar de la materia? Hay auxiliar de la materia, que yo sepa, hay auxiliar de la materia, ¿ya? Ya lo vamos a convocar también para que se presente con ustedes, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra consulta antes de iniciar? Bien. Vamos a iniciar entonces viendo la materia de Visual Studio. En realidad hay ya en 2021, pero nosotros vamos a trabajar con la versión 2019, ¿ya? Bien, Visual Studio es una plataforma, una suite para desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Visual Studio es una poderosa herramienta de programación, ¿ya? Es multiplataforma porque se pueden desarrollar aplicaciones para escritorio, de tipo escritorio para Windows, aplicaciones web podemos desarrollar para entorno web y para entorno Windows Mobile, ¿ya? Para aplicaciones móviles, ¿ya? Es multilingüe porque nos permite programar en C#, Visual Basic, C++, ¿ya? Y hay otros lenguajes más que están incluidos en esta plataforma. Es multicapa, ¿ya? Permite trabajar, desarrollar aplicaciones en 3 capas, la capa vista al usuario, la capa de negocio y la capa de base de datos, ¿ya? Que va más adelante lo vamos a... Y es multipropósito porque uno puede resolver problemas de la vida real de distintos propósitos. Podemos desarrollar aplicaciones para distintos propósitos, para distintas áreas, ¿ya? Sin ningún problema, porque tiene todos los recursos para poder desarrollar distintas aplicaciones. Como les decía, es multilingüe, tiene varios lenguajes, ya que lo hemos citado anteriormente. Nosotros principalmente vamos a utilizar el C#, ¿ya? Es muy similar al C++. Le decía que también es multiplataforma porque podemos desarrollar aplicaciones para ambiente Windows o escritorio, para ambiente web y para aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, en el curso nosotros vamos a utilizar proyectos de tipo Windows for Application y Class Libre. Esos dos vamos a utilizar de toda la variedad de proyectos que se tienen, vamos a utilizar Windows for Application, son aplicaciones para escritorio,
y las aplicaciones de librería de clase, es donde vamos aquí es donde vamos a desarrollar toda la lógica y vamos a implementar todos los tipos abstractos de datos, y lo que va a hacer Windows Form Application, la interfase para usar todos estos recursos, consumirlos, la librería de clase, ¿ya?, a través de los formularios de interfase con el usuario. Acá está la lógica del negocio y es donde van a trabajar, y esto es lo que yo voy a validar. Se lo remarco porque aquí va a estar toda la lógica de los TAD, y lo único que va a hacer acá es usar toda esa lógica. Acá no quiero ver lógica de negocio, no quiero ver if, while acá. Acá solo vamos a ver la interfase. Una entrada de datos, qué datos necesita el usuario y qué datos necesita mostrar o calcular acá en los Windows Form Application. Todo se va a extraer de la class library, instanciando la class library en este proyecto Windows Form Application. Una aplicación Windows sería, por ejemplo, TAD naturales, números naturales, ¿ya? Es un formulario, esto es un formulario para como interfase para aplicaciones Windows, ¿no? ¿Ya? También la misma aplicación podemos hacerlo en ambiente web, ¿ya? Le tenemos que dar una URL a donde se encuentra la interfase y hacemos la misma operación. Y si hacemos aplicaciones móviles, también vamos a tener la misma interfase, solo que está orientada a aplicaciones de tipo móvil. Visual Studio es una plataforma que permite dividir una aplicación en 3 capas. Nosotros vamos a usar solamente 2. Se tiene la capa de presentación o vista al usuario, también se lo llama, o capa de formulario, ¿ya? Esto puede ser ejecutado desde un celular, una notebook o un PC, ¿ya? Puede trabajar en cualquiera de ellos, de los formularios que son de la capa de presentación, ¿ya? Y la capa lógica de negocio sería esta que está al medio, que es donde nosotros vamos a implementar todos nuestros tipos abstractos de datos. Aquí estará la lógica, ¿ya?, metida en esta capa. Esta capa puede estar en un servidor. Se puede consumir a través de servicios web, puede estar en un servidor en Alemania, ¿ya? Y los datos, que son las bases de datos propiamente hechos, pueden estar en otro servidor en cualquier otra parte del mundo, exagerando, ¿no? Y a través de consumos de web service, estas capas se van a ir comunicando, ¿ya?, de esta manera, o viceversa, ¿no? Se requiere datos, le devuelve, y si hay que acceder a una base de datos, también hay los mecanismos de borrado y eliminación y selección de datos a partir de la base de datos que se encuentra. Nosotros vamos a utilizar estas 2 capas en nuestro proyecto. En nuestro proyecto 2 capas, y que ya la vamos a ir a ver qué es la capa de Business Logic o lógica de negocio y qué es la capa de presentación. No vamos a hacer esto de acá, porque eso se lo ven, tendríamos que tener conocimientos de base de datos, diseño y demás cosas, pero que no es también el objetivo de esta materia. Con esta plataforma, con Visual Studio, he participado en proyectos en la cual una empresa nos solicita hacer cobranza a través de la banca, ¿no?, desde su sistema. Entonces la empresa tiene su propio sistema con web service, ¿ya?, y se creó otro servidor en la nube. Un servidor en la nube se alquiló para que a través
de los servicios web service pueda acceder a los datos que están en la empresa, y esto publica su información o conecta su información con todos los bancos que hay en las entidades, ¿no? Con todas las entidades financieras. Y además actualmente puede conectarse, pueden ir los usuarios a pagar acá en la plataforma de la banca accede a este servidor y el servidor accede al servidor de la empresa. Actualmente se lo puede hacer también, ya no es necesario ir a la banca, sino que se utilizan dispositivos móviles. El banco le da su link y su password, y a través desde su casa puede acceder directamente. Ya no va al banco la persona, ya no vamos al banco, sino que directamente accedemos a esta plataforma. Y esta plataforma va a la empresa, trae los datos, da de baja la deuda y todo queda registrado, ¿no? Este modelo de negocio se ha podido desarrollar utilizando Visual Studio en todas las etapas, y bueno, está funcionando en la actualidad, ¿ya? También hemos desarrollado algunas aplicaciones móviles, como es en algunas empresas que lecturan agua potable. Nosotros hemos participado en el proyecto para hacer la lecturación de medidores, como lo hace la CRE, ¿no? La CRE va y lee, y ese rato te deja el aviso. El mismo modelo hemos aplicado para otras empresas distribuidoras de agua, donde se lectura el dato, y esto se conecta a través de un servicio web con el servidor, se trae la información y se imprime en una impresora térmica, ¿no? Entonces se entrega en línea esa información. Otros aspectos que se pueden hacer con esta plataforma. Otro tipo de aplicación. Y por último, se ha desarrollado aplicaciones ERP que también permiten combinar información de reporte de tipo textual, ¿ya? De este tipo. Cómo combinar esa información con cuadros estadísticas, que es una mejor presentación y visualización de la información, ya en aplicaciones ERP que tienen que ver con distintas aplicaciones que gestionan la información de las empresas. Ya una aplicación ERP permite tener contabilidad, activos fijos, inventario, recursos humanos, compras, ventas. Bueno, es un sistema bastante amplio que permite gestionar todas las áreas de una empresa productiva o comercial. También se han desarrollado aplicaciones para este tipo de empresas a través del uso de sistemas ERP, CRM y otras más. También hemos participado con esta plataforma a desarrollar aplicaciones para sistemas de información geográfica, integrar todo lo que es Google Maps con las redes de transporte, redes de agua de las empresas, ¿no? Redes de comunicación también. ¿Ya? También se puede desarrollar con Visual Studio, ¿no? Ahora estamos en el 2021, pero podemos utilizar a partir de la 2010 para adelante. Bien, dicho a lo anterior, simplemente es un panorama muy general de los Visual Studio, sus lenguajes, lo que se puede hacer, ¿ya? Y ustedes harán una investigación documental sobre qué son los proyectos de clase en Visual Studio, qué son los proyectos de aplicaciones web, qué son los proyectos de aplicaciones Windows, qué son los proyectos de aplicaciones para móvil, qué son las aplicaciones de 3 capas y toda la estructura de control en el lenguaje C#, es decir, ustedes me tienen que decir cómo se hace el while, cómo se hace el if, cómo se hace el for i, ¿ya? Y cómo se utiliza el case, y toda la estructura de control que maneja y los tipos de datos que maneja el C# me lo van a definir en esta última parte, que se llama estructura de control en el lenguaje C#. Entonces, eso es lo que de manera general es el lenguaje, mejor dicho, la plataforma Visual Studio y sus lenguajes
y todo lo que se puede hacer con esta plataforma de desarrollo. Bien. Volvemos al aula virtual entonces. ¿Tienen alguna duda sobre la plataforma, alguna consulta, alguna inquietud sobre el tema? ¿Hay grupo de WhatsApp del SD, disculpe? Hay. Ahorita le paso el link ahí en la... está por aquí, aquí está. Le voy a pasar el link rápidamente ya. Deme un minuto. Se lo voy a pasar aquí al chat de aquí del Zoom, para que todos lo tengan ya y se pueda. Bueno, se lo pasé el link ahí que está en el chat del Zoom. Pueden acceder a través de este link, ¿ya? Por favor, el link del WhatsApp del grupo SDINF 220 SD 2020, ¿ya? Pueden ingresar a través del chat al grupo. Sí, ya está. Bueno, por ahí se pueden conectar ya, por favor, a la plataforma virtual, y además lo pueden hacer, jóvenes, a través de la plataforma. Si ustedes a través de este botón que está acá, por ahí pueden ingresar al grupo de WhatsApp y al Zoom a través de este botoncito que está acá en el aula virtual. Ya son dos vías que los pueden llegar. De todas maneras se los pasé. Bien, sobre el Visual Studio, bueno, entonces no hay ninguna consulta. Acá tienen una actividad para desarrollar en clase que no es muy complicada. Y ahorita le vamos a poner fecha, que es para la próxima clase. Entonces nosotros estamos hablando que entregamos esta actividad el próximo martes, ¿no? La clase. Entonces esta actividad tiene que estar desarrollada para el día lunes 5. Hoy es 19, no, 1 de septiembre. Entonces, ustedes me entregan el día 5 de septiembre a las 23:59, ¿ya? Sí, eso es la fecha. 20, ya. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Es, primer punto, explicar. Yo quiero que entiendan algo, jóvenes, también, que es muy importante, ¿ya? Que los profesores son profesores guía, ¿ya? Los guiamos en la materia, ¿verdad? Porque es difícil entrar en los detalles, necesitaríamos más tiempo para entrar en detalles de la materia. Pero, por ejemplo, acá, que es un proyecto de clases en Visual Studio, lo vamos a ver enseguida
cuando hagamos la práctica de laboratorio, ahí van a entender que es un proyecto de clases en Visual Studio, que es un proyecto de aplicación web, Windows y móvil. Ustedes tienen que describir ahí, entrar e investigar qué son estos, y si pueden dar ejemplos, mejor. No me lo den el ejemplo para mí, désenlo el ejemplo y todas las descripciones para ustedes. Ustedes tienen que investigar sobre estos temas, ya tienen que entrar en profundidad, ¿ya? ¿Qué es una aplicación de 3 capas? Busquen qué es una aplicación de 3 capas, cuáles son las características, y entran en detalle, pónganme ejemplo. No para mí, para ustedes. Explique cada uno de la estructura de control en el lenguaje C#. También ahí explican cómo hace un while, cómo hago un if-then, cómo hago un for i, cómo declaro variables, qué tipos de variables maneja el C#, etcétera, etcétera. Entren y documentense para ustedes esa información y me la envían. Pero eso es para ustedes, para que ustedes tengan un conocimiento de esta plataforma. Si pueden mirar videos, si pueden entrar más en detalle, pues háganlo. ¿Ya? Háganlo, jóvenes, y me lo presentan. ¿Ya? Me lo presentan por un tema de formalismo, porque yo les voy a preguntar en el cuestionario sobre estos aspectos. Si ustedes no han estudiado, si ustedes no hicieron, o simplemente se copian y pegan y me lo mandan, pues allá es problema de cada uno cómo resuelve su problema. Pero para mí la respuesta está en el examen. Y es más, la nota que se saque en el cuestionario es la nota que les voy a poner en el cuestionario. ¿Bien? Si ustedes me presentan la tarea, yo no les voy a poner nota. Dan su cuestionario y se sacan 5, pues su trabajo práctico vale 5, porque eso me demuestra que ustedes no hicieron la actividad. Si ustedes se sacan 90 en el cuestionario, se sacan 100 en el cuestionario, pues 100 le voy a poner en su trabajo práctico, porque me demuestran que ustedes no solo lo hicieron, sino además lo estudiaron y lo hicieron a conciencia, leyeron, miraron videos, etc. ¿Ya? Entonces es importante ese aspecto, ¿ya? Entonces esa es la actividad que se tienen para el 5 de septiembre y lo voy a guardar con esa fecha. Y el día 6, voy a marcar el día que tenemos laboratorio, es el día jueves 8. El día jueves 8 ya dan su primer cuestionario sobre este tema. Vamos a ir marcando. Entonces ustedes estarían dando el jueves 8, el día jueves 8 de septiembre, a partir de las 12:15 de la tarde, hasta el día 8, hasta las 13, van a dar el cuestionario. Por supuesto, iniciamos 12:15, ¿ya? No es que alguno vaya a venir a las 13:05 a querer dar su cuestionario. Dura 10 minutos, no es largo. Y fíjense sus requisitos. Sus requisitos de 12:15. ¿Su requisito cuál es? La tarea 1, justamente la que estoy dando para que investiguen, ¿ya? Bien, entonces ya con tiempo yo les estoy diciendo qué es la actividad que tienen que en septiembre acá. Por eso me dio error. Ya, entonces ya tienen actividad para desarrollar y el próximo jueves estaremos en el laboratorio haciendo este cuestionario. Que ya forma parte de su primera nota de la materia, ya forma parte. Ahí está, mire, ya tienen para esta actividad y el cuestionario. Perfecto. Bien, ahora rápidamente simplemente les quiero mostrar cómo está estructurado y cómo van a trabajar con el Visual Studio. Ustedes tienen una pestañita en
se llama recursos, ¿ya? Voy a entrar otra vez como estudiante para mirar lo que ustedes tienen. Aquí tiene una pestaña de recursos y tienen el instalador, y ya para los que no tienen, los que ya tienen, bien que lo hubieran instalado. Y hay carpeta con los TDA implementados en C#. Y aquí vamos a ir trabajando con la estructura de datos 1, 2, 3, 4. Son proyectos ya concluidos y a la cual ustedes tienen que complementar algunas situaciones que van a trabajar ya. Y rápidamente, vamos ya sobre la hora, vamos a voy a explicar rápidamente nomás en qué consisten estos. Si ustedes bajan, por ejemplo, estructura de datos B1.rar, pues le va a dar un archivo, ahora lo voy a compartir. Ya, le va al descomprimir el archivo, que bajen, les va a dar un directorio de esta manera, y dentro de ese directorio ustedes tendrán dos directorios. En este directorio Recording in progress. Entonces, al descomprimir el directorio estructura de datos B1, pues le va a dar dos directorios, el WAPP y el CAPP. En el WAPP aquí estarán las clases, ¿ya? Estarán las clases en el WAPP, y en el WAPP estará la interfase con el usuario, ¿ya? Entonces tendrán dos directorios con esa información. Entonces el CAPP que tienen, siempre les voy a dar este CAPP, y ustedes lo único que hacen es ejecutar el directorio, mejor dicho, el archivo que contiene el proyecto, es CAPP SLN, ¿ya? Ejecutan este archivo y automáticamente lo va a llevar al Visual Studio. Los va a llevar al Visual Studio, y acá en el explorador de soluciones, pues ustedes encontrarán los archivos con los cuales van a trabajar. El C#, su extensión es .css. Los archivos que tengan .css son los archivos que tienen que abrir en el área de trabajo, que ya en este caso está abierto, ¿ya? Y aquí vamos a implementar todas las clases que vamos a ir especificando. La vamos a especificar previamente y luego la vamos a programar, la vamos a poner en el lenguaje de programación, ¿ya? Y como ven, aquí está toda la lógica por ejemplo, la clase números naturales. Y la vamos a estar en el namespace CAPP, que implica que aquí podemos adicionar muchas clases, ¿ya? Y en este caso vamos a implementar la clase CLS natural con todas sus funciones y operaciones, como ven acá. Eso ya, así les voy a dar. Y lo que les voy a decir es, adiciónenme una función acá, otra función acá. Entonces ustedes entren y vean, analicen el código de estas funciones, que son muy claras, muy entendibles, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice, ¿cuál es el sucesor de un número natural? Recibe un número natural y devuelve un número natural. Lo que hacemos es sumarle +1 a ese número
y retornamos ese número natural. Y si cuál es el predecesor, se le resta menos 1 y se retorna. Son iguales dos números naturales, aquí está toda la lógica, ya para que la analice. La suma de números naturales, aquí, o sea, son programas muy básicos, muy elementales, y ustedes lo que tienen que hacer es entrar al detalle, mirar, y se compila esto, ¿no? Bien, acá se dice compilar. Si no hay ningún error de lógica o de sintaxis, bueno, perdón, de sintaxis no hay ningún error, esto estaría compilado, y esto genera un archivo DLL. Al compilar o después de compilar, ustedes se van a topar con que se genera un DLL, y esta DLL es el conjunto de clases que tienen ya compilado y que lo pueden utilizar en cualquier otro proyecto, ya sea un proyecto web o un proyecto móvil o un proyecto Windows. Entonces, así separamos la lógica de negocio de la interfaz. Si tenemos que cambiar alguna lógica en las operaciones y funciones, la cambiamos en este proyecto, lo compilamos y automáticamente la otra aplicación, solo copiamos esta DLL o la actualizamos, le damos refresh y esta aplicación estaría, mejor dicho, las modificaciones que hacemos acá ya estarían en la otra aplicación, que es la interfaz del usuario. Y ahí separamos muy claramente lo que es la capa de negocio con la capa de vista, ¿eh? La capa de vista del usuario con la capa de negocio donde está la lógica. Aquí es donde está la lógica. Aquí es donde ponemos if, while y demás cosas, ¿ya? Entonces, nos generamos esta DLL y esta DLL la vamos a poder usar en cualquier otro tipo de proyecto, como un proyecto Windows, un proyecto web, un proyecto móvil, ¿ya? Ese sería, y aquí, así es la forma, el esquema en que vamos a trabajar. Por otro lado, por último, vamos a ir, antes de concluir la clase, vamos a ir a otro proyecto. Voy a cerrar este proyecto y voy a abrir el siguiente proyecto. El WAPP, ustedes, igual, hay un proyecto, este es el proyecto de vista al usuario, que también tiene su archivo de proyecto que se llama WAPP. Por unos segundos en el internet, así que continuamos. Recording in progress. Les decía que voy a compartir esta última pantallita del Visual Studio. Y acá lo que vamos a tener son formularios. Fíjense que no hay ninguna lógica en negocio. No van a encontrar, y solo entrada de datos, que sería esto de acá. ¿Ya? Ustedes, como les decía, en este proyecto tenemos el menú de interfase, mejor dicho, el formulario de interfase, lo que está dentro de eso, de cada botón que apretemos, pues recién esto va a llamar a ese que acá usamos, el CAPP, la DLL. Definimos las variables, y acá lo único que hacemos, cada variable es utilizada para leer datos y para mostrar datos. Leo datos y muestro datos. Leo datos y muestro datos. Acá leo dos datos y muestro el resultado de la suma. Y todas estas actividades hacen referencia al uso de las funciones que están programadas en la DLS, en la aplicación CAPP. Por ejemplo, el sucesor de un número, ese era un número, el predecesor de un número, y por último la suma de un número. Todas estas funciones están en una variable que hemos definido acá, natural, que es de tipo clase natural, y esta clase está
programada en el proyecto CAPP y que ha sido compilado como una DLL. Entonces, acá lo único que hacemos, y no quiero ver lógica acá, es simplemente el formulario de interfase para utilizar cada uno de los tipos de datos para los polinomios, para las colas, para la lista y todo lo demás. Entonces, ustedes tienen ya ustedes tienen en su aula virtual, ¿ya? Tienen entonces en su aula virtual ustedes tienen los recursos, en la parte de recursos, ya pueden ir bajando. Yo les sugiero que bajen este primero y vayan analizando el código, vayan, si algunos me pueden mejorar el código, excelente, ya. Pero vayan trabajando con los dos proyectos, vayan mirándolo, vayan analizando, vayan mirando la lógica, vayan a ver cómo se compila, hagan cambios y vean si el cambio o aumenten una función, que el proyecto de formulario, de interfaz al usuario, si funciona. Vayan trabajando, vayan haciendo, porque es la única forma de poder conocer y la plataforma, cosa que cuando llegue el cuestionario, el examen, ustedes estén en condiciones de poder, si ustedes ni siquiera compilan, si ni siquiera intentan trabajar con la plataforma, pues no van a poder estar aptos para manejar la plataforma y desarrollar cualquier proyecto, ¿ya? Bien, entonces yo voy a subir los videos de esta exposición, los voy a subir enseguida para que ustedes tengan como una herramienta para volver a consultar, para volver a revisar sobre este tema, ¿ya? ¿Tiene alguna consulta al respecto? Bien, o lo entendieron todo, o dicen o no entendieron nada, mentira. Está bien, si no tienen consulta, pueden acudir a los videos que voy a subir en unos 10-15 minutos más ya. Si no hay más consulta, con esto concluimos la clase. Que tengan buenas tardes. Ingeniero, disculpe una pregunta. Recording stopped.